Le sacan video al PAN en plena sesión y es que hoy durante la sesión de la Comisión Permanente estalló un tremendo agarrón por el caso de Ernesto Rufo, el exgobernador panista y líder guachicolero. Y bueno, mientras legisladores de Morena acusaban al PAN de intentar defender lo indefendible, la oposición perdió por completo el control y convirtió el debate en un auténtico campo de batalla político. Y en medio de los gritos, las interrupciones y los intentos de justificar a Rufo, la vicepresidenta de la mesa directiva tuvo que bajar a tribuna, tomar la palabra y responder con un video que dejó a más de uno sin argumentos. Vamos a ver lo que ocurrió. Compañeras y compañeros legisladores, quiero empezar con una pregunta que nadie se ha hecho en esta discusión y que es la única que verdaderamente importa. ¿Quién pidió esto? ¿Quién pidió el derecho de las audiencias? Porque no he visto una movilización ciudadana que exija que el Estado vigile los noticieros, no hay un clamor social, no hay una crisis, no se acompañó el anteproyecto de un solo caso documentado, de un solo expediente, de un solo agravio concreto que justifique montar todo un aparato administrativo sobre el contenido de la radio y la televisión de nuestro país. Se nos dice que se está saldando una deuda de los 12 años. Yo pregunto, de otra manera, si durante 12 años el país funcionó sin este mecanismo que ustedes quieren imponer y nadie lo extrañó, ¿estamos resolviendo un problema de las audiencias o estamos resolviendo un problema del gobierno con la prensa? Y aquí está el corazón del asunto, compañeras y compañeros. El ciudadano mexicano es un adulto. No es un menor de edad a quien haya que proteger de lo que escucha. No es un sujeto pasivo que absorbe sin filtro lo que le ponen enfrente. No necesita que un funcionario ponga una pleca en la pantalla para saber si le están dando una noticia o una opinión. El ciudadano que se siente engañado por un medio hace algo muy simple y muy poderoso. Lo cambia, apaga, deja de comprarlo, se va a otro lado y esa decisión tomada millones de veces al día es una sanción infinitamente más severa que cualquier multa administrativa. Detrás de estos lineamientos hay una idea del ciudadano que me parece profundamente ofensiva, la idea de que la gente no distingue, se deja y necesita tutela. Nosotros no compartimos esa idea. Se argumenta que sin regulación los medios mienten impunemente. Falso. Existe una disciplina que opera todos los días y opera mejor que cualquier lineamiento. El periodista vive de su credibilidad. La veracidad no es un adorno moral de su oficio, es literalmente su capital de trabajo. Un periodista que miente de forma descarada se queda sin audiencia y se queda sin oficio. Nadie tiene más incentivo que él para no mentir. Y aquí quiero que se me escuche con cuidado, porque esta es la única excepción real. El único medio que puede mentir sin perder nada es el que no depende de su audiencia, sino del presupuesto público. El que sobrevive con dinero del erario, no con credibilidad. Ese sí es inmune a la disciplina del público. De modo que si de verdad nos preocupara la desinformación, no estaríamos regulando a quien depende de que la gente le crea. Estaríamos revisando a quien no necesita que nadie le crea porque ya tiene garantizado su cheque. Compañeras y compañeros, el gobierno no puede ser el árbitro de la conversación pública. No este gobierno, ningún gobierno. La prensa existe para hacer contrapeso del poder. Su función constitucional es incomodar, cuestionar, exhibir, molestar. Una prensa condescendiente. Perdón, Presidenta. Permítame, senadora, si es tan amable. ¿Con qué objeto, senador? Gracias, Presidenta. Con el objeto de poderle consultar a la oradora, si me permite una pregunta. Senador. Con mucho gusto, Presidenta. Gracias. ¿En este momento, al final? Puede ser en este momento, está bien. En este momento, claro que sí. Adelante, senador. Gracias. Preguntarle a la oradora, senadora, ¿el gobierno puede o debe ser el árbitro en la conversación pública a partir de la exposición en el momento en que le estoy haciendo esta pregunta? ¿Qué opina usted? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y cómo deberíamos de abordarlo o pensarlo en esta asamblea? Muchas gracias, compañero. Bueno, gracias, Presidenta.
La prensa, como decía, tiene que ser el contrapeso. Lo que pasa es que a este gobierno no le gusta que lo cuestionen, que lo critiquen. Y hoy ya no le alcanzan los bots. Ya son más las personas reales que están cuestionando, exigiendo, exhibiendo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que han cercenado a la República, porque se dan cuenta que ya no hay contrapesos legislativos ni el Poder Judicial. Y ellos están asumiendo el rol de ser los vigiladores, de ser los críticos. Eso es lo que está pasando con la ciudadanía y eso no les está gustando. Tampoco les está gustando que han perdido 30 puntos de aceptación, aunque sus encuestas, ningún encuestador dice, hoy amanecí con ganas de saber qué piensa el pueblo de México, voy a invertir 2 millones, 4 millones de pesos para saber de qué se trata. No, señores, a los encuestadores se les paga y el que paga manda. Miren, el tema es que no debería ser árbitro. Quitaron el órgano autónomo ustedes y ahora lo tienen dentro del gobierno. Quieren que el gobierno diga qué es, van a tener la facultad de decir la información es falsa y cuál está descontextualizada y ya decidió la versión de los hechos cuál es la correcta. Preparen, arreglen esta palabra descontextualizada. No es un hecho verificable, es un juicio editorial. Todo reportaje incómodo puede ser acusado de ser fuera de contexto por quien resultó incómodo. Esa palabra por sí sola es un cheque en blanco para este gobierno. No puede ser el árbitro de la conversación pública el propio gobierno. No es confiable además. Este gobierno ha demostrado su tufo dictatorial todos los días. Por eso, y no lo va a firmar un juez, no lo va a firmar un órgano constitucional autónomo, lo va a firmar la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que no es autónoma, es un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital que dirige Pepe Merino, Telecomunicaciones dependiente del Poder Ejecutivo Federal. Tan es así que la que presentó este instrumento fue la consejera jurídica. ¿Por qué ella? ¿Por qué no lo hizo este órgano en otro lugar y no en la Presidencia de la República? Ahora resulta que son muy generosos, pero va a estar a consulta para que lo vean, para que opinen. Por favor, ya nadie se fuma esa. Nos han llevado a consultas que no han servido para nada. Y por cierto, su narrativa hoy de que quieren que otros sean guachicoleros, nadie se las cree. Miren, incluyendo que Rufo sea culpable, ¿qué creen? Nadie se las cree. Y en el 2013 el constituyente lo entendió perfectamente y por eso creó un regulador autónomo. Hoy le otorgamos esa misma facultad a una oficina de gobierno. Eso no es mejorar la reforma, es invertirla. Proponen una sanción de 1% de ingresos anuales del concesionario, no de las utilidades de los ingresos, sobre márgenes reales. Eso puede significar la diferencia entre operar y cerrar. Compañeras y compañeros, el daño no lo causa la multa impuesta, lo hace la multa posible. Ningún director de noticias necesita ser sancionado para entender el mensaje. Basta con saber que puede serlo. Eso tiene un nombre técnico, efecto inhibidor, y un nombre común, autocensura. Un mecanismo que lleva al periodista a preguntarse, ¿esto me va a costar? Antes de preguntarse, ¿esto es cierto? No protege la audiencia, la empobrece. Que quede claro en el acta, no estamos en contra de los derechos de las audiencias. Está en la Constitución desde 2013 y ahí deben permanecer. Estamos en contra de que el gobierno sea el juez de la verdad, de que la multa sea el argumento, porque la pregunta final es muy sencilla, se las dejo a la mayoría. ¿Le entregarían ustedes esta misma facultad al gobierno que venga después? Si la respuesta es no, entonces el problema no es quién gobierna hoy, el problema es el diseño, y ese diseño está mal. No a la dictadura. No más cercenar la República. Gracias, presidenta. Gracias a usted, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos y medio. Adelante, senadora. Gracias, con su venia, presidenta. A ver, la sección favorita de siempre. Mito número 1. Rufo es un preso político. Esa es su
idea, junto a sus exgobernadores panistas y uno que otro despistado a nivel internacional. La verdad, entraron a su cuenta personal 18 millones de pesos, producto del contrabando y de la venta del contrabando de hidrocarburos. Y eso es lo que se lleva contabilizado. ¿Acaso le dio ceguera voluntaria, como dicen los fiscalistas? Mito 2. Él no tomaba las decisiones. Verdad. Él era el secretario del Consejo de Administración, que además tenía facultades para actos de dominio. Quienes son empresarios y abogados ya saben a lo que me refiero. Mito 3. Le fabricaron el expediente. La verdad, un ciudadano denunció un fuerte olor a gasolina. Y con eso, gracias a esa denuncia ciudadana, chuparon faros, como diría el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo tanto, ya se sabe quién le vendió y cuánto el hidrocarburo a Ingemar. Ya se sabe quién le trasladó el producto desde Estados Unidos a México a Ingemar y cuánto fue. Ya se sabe a quién le vendió Ingemar y cuánto, a Crismon. Ya se va a empezar a saber a quién le vendió Crismon. Y esto es apenas el inicio. Presidenta, le pido por favor una moción de ilustración. Si son tan amables, por favor. Ahí está. Estas intervenciones fueron el 10 de septiembre de 2019, el día que pretendimos hacer una buena reforma en este Senado de la República. Adelante, por favor. Por supuesto que estamos de acuerdo que le den en la madre a los empresarios corruptos. Honestamente es un exceso y más, viniendo del tipo de gobierno y cambio que está ofreciendo Morena. ¿Cómo así? ¿Cómo así, compañeros, que nos ofrecen una propuesta punitiva de esta magnitud? ¿Que vamos a hablar de seguridad nacional con temas de facturas? ¿En serio? Perdón, pero no guarda proporcionalidad. Segundo tema, ¿saben qué hace esta reforma? Es como si un mosquito se parara en uno de los escaños y sacaran un bat, tanto que le gusta al presidente el béisbol, y con un bat trataran de matar un mosquito. No es lo más eficiente y seguramente el daño que se va a hacer es mayor. Porque lo único que logra esta reforma son dos cosas. Y el presidente al menos tiene el valor de decirlo de frente. Se llama, 1, prisión preventiva oficiosa. Y 2, convertir en seguridad nacional este tema que te lleva también a prisión preventiva oficiosa. Es lo único que hace esta reforma. No es cierto que genere mayores herramientas, es falso. Y a eso le llamaron terrorismo fiscal. Como les dije en la sesión anterior, se fueron a una acción de inconstitucionalidad y a toda la gente en todo México le dijeron que iba a ser terrorismo fiscal, pero lo que no querían es realmente que pasara lo que ahora les voy a mostrar. Presidenta, le pido una segunda moción de ilustración, es nada más una hoja con una tabla a la que le voy a explicar lo más rápido posible. Si es tan amable, por favor, el área técnica. Ahí está. Si la podemos ampliar, por favor. Gracias, muy amable. Ahí tienen una pequeña tabla donde les explico la ley aplicable, el delito imputado, la sanción, la prisión y la multa, si el daño es reparable o no, si tiene consecuencias y si sale de la prisión preventiva oficiosa. El primer delito, Código Fiscal de la Federación, que ahí es donde estaba el tema de contrabando calificado y demás. ¿Sale de la prisión? En la última columna, ¿sale de la prisión? Sí, sí sale. Código Fiscal de la Federación, segundo delito, emisión de comprobantes falsos. Ahí está la pena y la sanción. ¿Y qué dice en la última parte? Sale. Entonces, esos dos, lo que hicieron fue decir, no los metan a la ley de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque si entraban a la ley de delincuencia organizada iban a tener que pasar adentro el proceso.
Ese fue el regalo del que les hablé en la sección anterior. Ahí está muy claro. ¿Y qué fue lo que ahora está funcionando? La Ley Federal para Prevenir y Sancionar Delitos en materia de hidrocarburos. Gracias a esa reforma, en donde colocamos el 19 constitucional, la prisión preventiva, por eso agarraron a este señor, a ese gobernador, exgobernador panista. Y lo digo, qué feo ha de ser para el Partido Acción Nacional que su primer gobernador panista, el del cambio democrático, haya o tenga este tipo de problemas, esté inmerso en esto. Qué pena, de verdad, qué forma de mancharse su propia carrera o de que alguien más se la manchara con eso del tuit de Felipe Calderón. A mí no se me olvida. Entonces, ¿qué hubiera pasado si en la Ley Federal contra la Delincuencia, la que propusimos aquel 10 de septiembre de 2019, hubiera quedado como tal? Lo mismo de ahorita, no sale, se queda en prisión. Esta tabla la dejamos para la vista de todos, para que la estudien y para que sepan cómo desde una narcobancada, como lo es el PAN y que se le suma el PRI, el Movimiento Ciudadano, se cuida a los delincuentes, se cuida al narcotráfico y se cuida a todas esas personas. Aquí está la prueba plena, no hay más ni para dónde. Y por último, aquí tienen su premio, porque el delito que se va a imputar siendo abogada, y muchas y muchos de ustedes lo saben, va a seguir el de lavado de dinero. Y por eso son el partido de la lavandería nacional, expertos en lavadora de dinero. Estos son ustedes. Y lo peor es que ese dinero, además de beneficiarles a ustedes, también les beneficia al crimen organizado. Es una pena y es una lástima. Y México no merece legisladoras y legisladores como ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, coordinador. Con su permiso, presidenta. Adelante. El tema es la situación en México. Y la situación en México, por el lado que le quieran ver, va bien. Miren los que vinieron a decir acá cosas que no tienen la información o no están enterados o no saben qué pasó. De 300 distritos que hay en el país, la coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 256. El PRI solo no pudo ganar uno solo. Y el PAN solo pudo ganar 3. Y MC solo ganó 1. Y es lo que va en la ruta de 27. Si no se ponen las pilas, va a ser difícil que tengan éxito. En términos económicos vamos bien. Acaba de anunciarse que México adquirió el superávit comercial desde 1991, el más grande de su historia. Superávit comercial. ¿No se dan cuenta de eso? La Kia acaba de anunciar que va a invertir, que era una cantidad grandísima de dinero allí en Nuevo León. 500 empleos este año y 1,500 para instalarse en plenitud. ¿No se dan cuenta de eso? ¿No se dan cuenta que la presidenta de la República, el segundo piso de la 4T, 76% de reconocimiento? Como ya hay que contratar, ayudarles a contratar o sugerirles a algunos asesores, o les damos asesoría gratis para que más o menos se ponga la pila, porque veo que está difícil. Mire, viene también en la elección que viene 17 gobernaturas. México manda a partir del 1 de julio de 2018. El pueblo de México siente que está en el poder a través de Andrés y a través de Claudia. Permítame.
Coordinador, la diputada Andrea, ¿con qué objeto? Gracias, presidenta. Si por medio de su conducto puede preguntar al orador si puedo hacerle una pregunta. Coordinador. Sí, con todo. Adelante, diputada. Es que hace un momento uno de los oradores mencionaba que nuestro movimiento se encuentra en el peor de los momentos, pero yo no sé si usted pueda hacer la referencia a que el PAN perdió su registro tanto en Tabasco como en Coahuila, si puede hacerle referencia de esto, y también un poco de poderlos ubicar respecto al tema de lo que significa el fascismo, como que andan desubicados y la ultraderecha es con lo que podemos nosotros relacionar el fascismo. Si puede darles una cátedra o mayor amplitud del tema, porque lo vi muy confundido a uno de los oradores que pasó hace un momento, porque como que no sabe dónde están ubicados ellos, porque realmente pues nuestro movimiento gobierna desde la visión del humanismo mexicano. Gracias. Sí, con mucho gusto. No es tan fácil explicar en 2 minutos el concepto de fascismo, pero es el concepto que siempre agarra a la derecha en el mundo, que es secuestrar el poder público y ponerlo al servicio de la oligarquía, al servicio de unos cuantos, y prohibir la libertad de expresión. Ese sí, el fascismo sí prohíbe la libertad de expresión. Prohíbe libertades, secuestra la educación, secuestra la salud, elitiza todo, que es por donde venía el modelo neoliberal y es el que el pueblo de México rechazó a partir del 1 de julio de 2018, y con el solo hecho de que en 6 años salieron 13.500.000 personas de la pobreza, es para decir, es exitoso la 4T. Pero no quieren reconocer nada, estar en contra de todo y a favor de nada. Y asustan con el petate del muerto en el sentido de, se acabaron las libertades, ya no va a haber libertad de expresión, ya va a haber censura. Falso. Lo que queremos es que el que da la noticia dé la noticia y lo dé su interpretación para saber de qué está hablando. Porque solo da su interpretación y la gente dice, se queda con eso. Otra vez, en esta máxima sociológica que dice que en esta realidad la verdad no existe, que la verdad es la percepción, y la percepción la hace la comunicación. Y en ese debate están, pero desde hace 6 años, desde hace, 7, 8 años, y no han querido entender que eso cambió. Porque no saben o no han comprendido que el debate es la disputa por el sentido común, pero no entienden qué es el sentido común. ¿Por qué? Porque no están con el pueblo, no están con la gente. Están para secuestrar el poder y ponerlo al servicio de la oligarquía, que es lo que hicieron 36 años. Por eso el salario nunca subió por arriba de la inflación. Y por eso privatizaron la educación, privatizaron la salud. No privatizaron a la mamá porque se les había muerto, pero privatizaron todo. Y apenas estamos rescatando. Por eso es un proceso, y es un proceso largo. Y ahí vamos, sin ninguna duda. México está bien. Vean también la encuesta de felicidad del pueblo de México. Esa es información objetiva, estadística del INEGI, para que se den cuenta. Y van a ver que lo que dicen aquí no llega a la gente. Hay que ponerse las pilas a los del PRI, del PAN y MC, si no, no va a haber competencia. Eso yo creo que es importante que lo leamos. Por eso México va bien en la economía, va bien en lo social, va bien en la salud, va bien en la educación, va bien en generación de empleo, va bien en relaciones internacionales. Vamos muy bien, sin ninguna duda. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, coordinador. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por 2 minutos y medio el diputado Joaquín Cebadúa Alba, toda vez que el Grupo Parlamentario del Verde le cede su espacio. Adelante, diputado. Con el permiso del pueblo de México, con su venia, presidenta. Estamos en una discusión que es capital para los tiempos convulsos, que hace convulsos la oposición para los tiempos que estamos viviendo. Estamos discutiendo qué es lo que importa en la discusión, en el debate público, sin
limitar en absoluto la libertad de expresión de nadie. Lo único que queremos es que las audiencias, los consumidores de los productos, sepan exactamente qué es lo que se está viendo. Y lo queremos así porque está en la Constitución, no es una ocurrencia, es una lucha por el derecho a la información y a la verdad. Es una lucha para que el que se sienta a ver un noticiero, si un político corrupto del PRIAN o de cualquier partido va y le paga al conductor del noticiero para que hable bien de él, esté obligada esa televisora a poner una señal que diga publicidad pagada y no vendan eso como si fuera un hecho noticioso. Queremos que cuando una televisora tan vendida y tan entregada a los intereses de la derecha internacional como TV Azteca diga lo que piensa, esté claramente establecido que no corresponde a hechos, que es la opinión editorial de esa televisora. Y lo queremos porque está en la Constitución. Otra vez, no es una ocurrencia y es una reforma que se acerca a los 12, 13 años que fue aprobada. Y ustedes la dejaron pasar durante mucho tiempo y se opusieron y han llenado el espacio y la discusión pública con lo que les dicta el ideólogo de la extrema derecha, Steve Bannon. Me voy, con mucha responsabilidad lo voy a citar textualmente. Están siguiendo al pie de la letra lo que dijo Steve Bannon. Hay que llenar a nuestros adversarios y al espacio público de mierda. Así lo dijo y así lo están haciendo. Y un día se inventan una entrevista falsa de Carlos Monsiváis y la publican, otro día señalan una falsa relación paterno-filial en este recinto. Lo que sea, no les importa lo que sea con tal de ensuciar el espacio público, porque muchas veces, lo digo con mucha responsabilidad, es ahí donde se encuentran cómodos chapoteando en ese lodo. Nosotros no, nosotros estamos en una lucha por los derechos. Queremos que la gente sepa con toda claridad lo que está viendo, lo que está escuchando, a qué intereses corresponde y pueda, porque el pueblo es sabio, y pueda definir con claridad y siga definiendo como lo ha definido hasta ahora, que ya lo platicaba el diputado Reginaldo, siga definiendo por el cambio, por la transformación y con un apoyo mayoritario, firme y claro hacia la mejor presidenta, la mejor titular del Ejecutivo, hacia nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.